compartir una vez más, un domingo más, la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a tener en consideración la lección número 26, que es nuestra última del expositor, la cual lleva como título La fidelidad que agrada a Dios. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a presentarnos delante del Señor en esta mañana. Amado Dios, Padre, gracias. Gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos porque tus misericordias son nuevas cada mañana para con tu pueblo. Mira, Señor, yo te pido en esta hora que tú, Dios mío, Señor, Padre, inclines tu oído. Oh, Dios mío, aquellos tus hijos que te sirven, que te buscan, Padre. Sé con ellos en manera especial. Bendice a mis hermanos, Padre, que en esta hora estamos, Dios mío, reunidos escudriñando tu palabra, tu escritura. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti, porque hay una recompensa, Padre. Porque llegará el día, Dios mío, final, donde tú nos llamarás a cuenta y aquí nos presentaremos delante de ti. Ayúdanos a permanecer fiel, ayúdanos a servirte en espíritu y en verdad. Oh Padre Señor, que podamos, Dios mío, oh Padre Señor, estar atento, Padre, a la voz tuya, Jehová. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Busque por ahí su expositor y vamos a tener en consideración y busque su Biblia, porque vamos a estar escudriñando Malaquías, capítulo 3, de los versículos 13 al 18. Y dice nuestro pensamiento central: Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. El texto áureo lo encontramos en Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, amados, cuando buscamos en esta lección ¿verdad? Escudriñamos el libro de Malaquías, tenemos que hablar un poquito. ¿Quién fue Malaquías? Malaquías fue uno de los 3 profetas después del exilio. Los primeros, parte de ellos, de los profetas, fueron primero Ageo, Zacarías y luego entonces Malaquías, que el ministerio de Malaquías comienza casi 100 años más tarde que el de Ageo y el de Zacarías, que lo hemos estado estudiando, ¿verdad?, en las lecciones anteriores. Luego de Malaquías, ¿verdad?, que ya termina Malaquías, no hay más ningún otro profeta hasta Juan el Bautista, y esto entonces ya han pasado casi 400 años. O sea que este último libro de Malaquías es como el libro que ya cierra todas las profecías de todos los demás profetas, ¿verdad?, terminando con Malaquías, y ya después de ahí no hay profecía alguna casi por 400 años. Ahora, en este libro, Malaquías habla de la profecía del advenimiento del Mesías. Incluso habla y predice la venida de aquel mensajero, que sería el primer mensajero, que ¿quién fue? Juan el Bautista, que prepararía el camino para cuando viniera entonces el segundo mensajero, que se refiere a Jesús, que venía entonces a la tierra. ¿Y qué haría Juan el Bautista? Pues Juan el Bautista prepararía el camino para declarar que Cristo sería el segundo mensajero que vendría a la tierra. Así que este libro de Malaquías es un libro donde habla y ¿verdad? Malaquías, a través de Malaquías, es la prueba y es como la historia confirma que las reformas, incluso los avivamientos de aquellos pueblos, eran de corta duración. ¿Por qué? Porque ellos se arrepentían de sus pecados, pero volvían atrás. Hacia que lo que era la humillación, los avivamientos, no duraban mucho. Demuestra también este libro de Malaquías, y el libro de Malaquías no es un libro largo, ¿verdad?, que usted lo puede leer completo. Este libro también demuestra que había mucha corrupción en el corazón del hombre, porque el hombre, ¿verdad?, y en aquel tiempo, aquel pueblo se enfocaba en reclamarle a Dios muchísimas cosas, en reclamarle por lo que vivían, por lo que pasaba, por las calamidades que ocurrían. ¿Por qué? Porque el pueblo en todo momento pensaba que ellos tenían la razón, que ellos no hacían nada malo. Así que ellos eran un pueblo donde había una ignorancia espiritual. Y amado, tenemos que ver cómo es que Dios había escogido a aquel pueblo.
Dios lo había escogido de hace mucho, y aunque Dios lo había escogido y los había librado del cautiverio, los había prosperado con abundancia, aquel pueblo dudaba del amor que Dios tenía. ¿Y qué hacían? Trataban al Señor, a Dios, con desprecio. En su adoración era con desprecio, y abandonaron el libro de la ley. Así que este libro de Malaquías es prácticamente un diálogo entre Malaquías y el pueblo. Malaquías se dice, ¿verdad? Y en las escrituras y en la Biblia se dice que Malaquías era un hombre que vivía entre la gente, o sea, que se paseaba entre las plazas, entre las calles, entre el pueblo. Había mucha comunicación entre Malaquías y el pueblo. Pero asimismo, como había esa comunicación directa, Dios le revelaba a Malaquías tantas cosas, ¿verdad?, al pueblo a través de él. Y Malaquías, a través de este libro, nos habla cómo es que había un problema espiritual en el pueblo. Porque pasaba dos cosas. Primero es que el pueblo se refería a Dios en un término totalmente ofensivo. O sea, hablaban violento, le atribuían a Dios todas las injusticias, supuestamente, ¿verdad?, y atropello. Ellos estaban disgustados con Dios. ¿Y por qué estaban disgustados con Dios? Porque ellos veían que ellos sufrían calamidades mientras supuestamente, según ellos, ¿verdad?, porque esa era la apreciación de ellos, ellos veían que los que prosperaban eran los malos, que los que prosperaban eran la gente impía o los soberbios. Pero ¿qué pasa? Ellos comenzaron, y en sus oraciones, tanto era el disgusto que tenían hacia Dios, que en sus oraciones ellos usaban lenguaje áspero, desafiaban a Dios con preguntas. Mire qué pueblo atrevido. Encontramos cómo era que ellos, ¿verdad?, hablaban mal del Señor, hablaban mal de Dios. E incluso el pueblo le decía a Dios, y le cuestionaba y le preguntaba: ¿dónde es que está el Dios de la justicia? ¿Dónde está el Dios de la justicia? Y si usted quiere ver eso, búsquelo en el capítulo anterior, en Malaquías 2:17, cómo es que el pueblo trataba, ¿verdad?, y se refería a Dios en mal manera. Pero mira, amado, Dios le contestaba a través de Malaquías, porque entonces Dios profetizaba a través de Malaquías y les decía: no se preocupen, vendré a vosotros para juicio. Y le decía el Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Y amado, nosotros tenemos que entender, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. A través de la Biblia encontramos tantas promesas. Vemos cómo Dios le fue fiel a su pueblo. Vemos cómo Dios nunca falló en ninguna promesa. Le hizo promesas a los patriarcas, y estos pactos fueron guardados por él. Si nosotros queremos, ¿verdad?, hablar un poquito más de eso, o buscar un poquito más, anote por ahí, en una libretita, busque y léase en Génesis 12 del 1 al 3, léase también Génesis capítulo 15, Ageo del 20 al 23, donde vemos cómo las promesas de Dios son cumplidas a través, ¿verdad?, de estos patriarcas, donde Dios prometió y Dios cumplió, porque su promesa no falló. En segundo, ¿qué era lo que pasaba también a este pueblo? Este pueblo le faltaba el respeto a Dios. ¿Y cómo le faltaba el respeto? Si usted tiene por ahí Malaquías 3, del 13 al 16, ahora, ¿verdad?, vamos a comenzar con los versículos. Ellos le decían con una pregunta ofensiva: ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado? ¿Por qué dices que nosotros hemos hablado algo mal contra ti? Al contrario, ¿verdad? Ellos justificaban el cuestionamiento que le hacía a Dios. Ellos, ¿qué hacían? Negaban la maldad que había en ellos. Ellos negaban el mal que habían hecho. ¿Y qué hacían a través de estas preguntas? Se estaban justificando, se justificaban y le decían: ¿de qué tú hablas? Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros no hemos hecho nada contra ti. No hemos hablado mal delante de ti. Así que, amado, vemos cómo este pueblo fue un pueblo ingrato, desobediente,
fue un pueblo donde le faltaba el respeto a Dios, amado, y el faltarle respeto a Dios es pecado. Es pecado y hay un juicio, y el pecado, ¿verdad? Tiene una paga. Así que el pueblo le protestaba a Dios. Estas palabras que utilizaban fuera eran palabras contra Dios. A través de estas palabras ellos afirmaban: ¿vale la pena servir a Dios? Ellos entendían, ¿verdad?, para ellos, que no había ningún reconocimiento, ninguna recompensa. ¿Que de qué valía? ¿De qué sirve que guardemos la ley? Que andemos afligidos delante de la presencia del Señor. Y cuando ellos decían que andemos afligidos delante de la presencia del Señor, se refería a los ayunos, ¿verdad?, que realizaban. ¿De qué vale la pena ayunar? ¿De qué vale la pena servirle a Dios? Y el Señor le decía: mira, ¿de qué entonces valió la pena todos los ayunos que ustedes realizaban? Realmente, mira, no fueron genuinos, estuvieron fuera de reverencia y fuera de admiración a Jehová. Así que el pueblo, a través de estos versículos vemos, y aquí vamos entrando, ¿verdad?, lo que es en el versículo 15, donde decía: bienaventurados son los soberbios. Mira lo que ese pueblo decía. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mira cómo el pueblo le hablaba, ¿verdad? Y le decía a Malaquías: ¿de qué habla Dios? Si mira, si bienaventurados son aquellos que se burlan de Dios y que aparentemente salen bien, son prosperados. Aquellos que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tienen riqueza, tienen familia. ¿Y qué pasaba con este pueblo? Este pueblo hablaba así porque se justificaba. Ellos no aceptaban la infidelidad a Dios. ¿Qué era lo que propiciaba las calamidades que estaban viviendo aquel pueblo? La infidelidad a Dios. Eso propiciaba, ¿verdad?, lo que propiciaba lo que eran las calamidades que vivían. Así que si nosotros miramos y en nuestra actualidad, ¿no vemos gente así en nuestra actualidad, amados? Sí, vemos tanta gente que acepta o se justifica, mejor dicho, justifica lo que hacen porque dicen: Dios no está presente, me pasa esto y ¿dónde está Dios? No veo a Dios en mi vida. Y aquí es donde comienza la blasfema a Dios, que es pecado. No meditan en lo que han hecho, no meditan en el pecado, en la vida que llevan de, ¿verdad?, pecaminosa. Y esto es lo que no agrada a Dios. Y cuando esta gente, ¿verdad?, y cuando el pueblo y cuando la humanidad no medita en lo que ha hecho, en el mal que hace, en la vida pecaminosa, en las calamidades que, ¿verdad?, que se cometen hacia otros, en los abusos, no realizan y justifican sus actos. Y donde dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios no está presente. Amado, y tenemos que tener mucho cuidado en lo que pensamos y en lo que meditamos. Dios merece completa adoración, Dios merece completo respeto, Dios merece adoración genuina de nosotros, que nosotros podamos llegar ante Él, ante su presencia, con reverencia, con una actitud agradable delante de Él. Así que a través de estos versículos vemos cómo es que el pueblo tenía una manera de expresarse y le decían a Jehová, no temían a lo que hablaban, no temían a lo que decían, lo decían sin temor, sin ningún temor a Dios. Y vemos cómo es que Dios le dice a través de Malaquías a aquel pueblo: el tentar a Dios puede ser por un tiempo, evocar solamente el silencio de Jehová, quizás por un tiempo, pero sabes que al final habrá un día de ajuste de cuentas. Así que, amado, llegará ese día, llegará el día del juicio final, donde todos nos tenemos que presentar ante el Padre. Y allí el Señor nos llamará a cuenta a cada uno de nosotros. Procure usted vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, para que cuando llegue el día del juicio no haya arrepentimiento, para que cuando llegue el día del juicio podamos decir: heme aquí, Señor, aquí estoy, aquí hice lo que me mandaste, hice lo que me pediste, Padre. Y, ¿verdad?, el Señor nos llamará a cuentas a todos. Así que si seguimos con los versículos entonces 16, vemos cómo es que hay una reacción
de esta gente en los versículos 15 y 16 vemos cómo es que hay una reacción del pueblo ante Dios. Cuando nosotros vemos la reacción de esta gente, vemos cómo es que ellos opinaban lo opuesto a lo que dice y lo que encontramos en el Salmo 1. ¿Qué encontramos en el Salmo 1? Que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pues esta gente opinaba totalmente lo contrario. Es bienaventurado y felices son aquellos, los soberbios, los que precisamente no hacen lo agradable delante de los ojos de Dios. Eso es lo que de verdad decía aquel pueblo. Y amado, qué triste, ¿verdad? Cuando vemos cómo es que mucha gente piensa de esta misma manera. Y desafortunadamente, ¿verdad? Vemos esto en nuestra actualidad, en nuestra realidad, en nuestro diario vivir. Pero miren, entonces encontramos en el versículo 16 de este estudio que estamos leyendo, había gente dentro de aquel pueblo que le servía a Dios. Había gente que tenía un gran temor, y esta gente, ¿sabes qué? No se dejó arrastrar por los comentarios de aquellos que blasfemaban a Dios. Aquella gente que creía a Dios no se dejaron arrastrar por la influencia de aquellos perversos, y al contrario se unieron entre unos a otros. Cada uno le decía a su compañero lo que estaba ocurriendo. Y Jehová, amados, no está ignorando la oración del pueblo. Y esto aplica a nosotros, amado, aún las cosas que pasan a nuestro alrededor, cuando pensemos que hay injusticia a nuestro alrededor, cuando pensemos que estamos viviendo cosas difíciles, mientras que el impío prospera, mientras que el malo vemos cómo prospera, cómo tiene riqueza. Amado, Dios está atento a la oración de su pueblo. Dios está atento al que ora. Y dice la palabra que a través de estos versículos, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amado, tendremos una recompensa. Llegará el día del juicio, donde nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Así que, amado, aunque veamos que las cosas a nuestro alrededor se tornen difíciles, aunque veamos que las cosas alrededor de nosotros, vemos que la injusticia es la que tiene prosperidad, vemos que la injusticia es la que prevalece, amado, no tema, no dude. Créale a Dios que Dios es justo con su pueblo. Amado, Dios vela a sus hijos, Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de sus hijos. Y quizás en algún momento veamos el silencio de Dios, pero mire, de en medio del silencio Dios está obrando a nuestro favor. En medio del silencio, mientras unas puertas se cierran, Dios abre otras puertas. Dios abre puertas para usted y para mí. Créale a Él. Créale, sírvale en espíritu y en verdad, sirvémoslos, adorémosles a Dios. Tenemos que provocar unidad, tenemos que provocar búsqueda, tenemos que provocar un avivamiento, amado, porque tendremos una recompensa hermosa para todos los que son fieles. Todos los fieles a Dios tendremos una recompensa hermosa. Y quizá no veamos que la recompensa que queremos aquí en la tierra, amados, pero mire, tranquilo que nuestro galardón está allá arriba en los cielos. Quizás en la tierra no lo podemos ver, quizás el galardón que yo quiero no lo puedo ver aquí, pero amado, el galardón más importante es que usted y yo tengamos la confianza y la tranquilidad de que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Así que, amado, tenemos una recompensa hermosa. Y si usted leyó esta lección, habían unos capítulos como referencia para que leyésemos durante la semana, y se encontraban, ¿verdad?, en
Mateo capítulo 25 del 1 al 13, luego del 14 al 30, y ahí encontramos cómo es que Dios nos habla y nos recuerda. Amado, hay recompensa al que vela. Lo encontramos en Mateo 25 del 1 al 13. ¿Qué vemos ahí? Amado, la parábola de las 10 vírgenes. Vemos cómo es la historia donde Dios habla a través de aquella parábola de las 10 vírgenes, donde sí había 5 mujeres insensatas y 5 mujeres prudentes. ¿Qué? Que aquellas prudentes llevaron su aceite en todo momento. ¿Y qué hicieron las insensatas? Tranquila, llenamos el aceite aquí, que con este nos da, con este poquito nos da. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la parábola? Que el Señor se tardó toda la noche, el esposo tardó toda la noche. ¿Y qué pasó con aquellas insensatas? Su aceite fue mermando, pero aquellas prudentes tenían, amado, ese aceite para volver, mire, a rellenar aquella provisión. Y vemos cómo es que esta parábola nos enseña y nos dice, y ¿verdad? Culmina en los versículos del 11 al 13. Usted léala en su casa y vuelva a estudiarla. Yo sé que la hemos hablado una y otra vez, pero mira como dice el capítulo 11 de este libro de Mateo 25. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él le dijo, de cierto os digo, yo no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, amado. Y eso tiene que estar presente en nuestras vidas. Procuremos que nuestras vasijas estén llenas de aceite. Procuremos que no escasee, porque el día ni la hora la sabemos ni usted ni yo. Pero ese día vendrá, y dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche y arrebatará a su iglesia, arrebatará a su pueblo. Procuremos tener nuestra vasija llena, porque tendremos una recompensa. Aquel que vela, amado, tendrá una recompensa. Así que también vemos cómo es que en este mismo libro de Mateo 25 nos habla de la parábola de los 10 talentos. ¿Qué pasó en esta parábola, amado? Hay una recompensa al que es obediente. El obrero, el amo, le dio a su siervo 5 talentos. Le dijo a uno, te doy 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Y qué pasó, amado? Usted y yo conocemos esta parábola. Vemos como el de 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5. Vemos como el de otros 2 talentos hizo lo mismo, negoció con aquellos 2 talentos y tuvo 2 más. Pero ¿qué hizo el que tenía un talento? Dijo, espérate, como lo que tengo es 1, déjame guardarlo, esconderlo, no voy a hacer nada con él, sino para que cuando llegue entonces el amo y yo como siervo le dé y diga, aquí está el talento que me entregaste. O sea que no lo puso en función, no lo puso a trabajar. Amados, cuidemos nuestras vidas. Tenemos que trabajar para el Señor, tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado talentos hermosos. Tenemos que ponerlos en práctica para que cuando Dios venga nos haya siendo así. Mire cómo dijo cuando llegó el amo y se le presentó el siervo que tenía un talento. Le dijo entonces el amo, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. Porque a cualquiera que tuviere se le será dado y tendrá abundancia, mas al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Así que, amado, a través de este, ¿verdad?, capítulo de Mateo 25 vemos cómo es que Dios recompensa al que vela, cómo recompensa al que es obediente y cómo es que hay una recompensa al que persevera. Amado, encontramos en Pablo, como Pablo decía en 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Mire, usted sabe cómo Pablo pasó circunstancias difíciles, circunstancias, amado, que tuvo a causa del Evangelio. A causa del Evangelio fue preso,
fue azotado. ¿Cuántas cosas no le ocurrieron a Pablo, amado? Pero mira lo que él decía: he peleado la buena batalla, no me voy a rendir, voy a llegar hasta el final. Y él decía: he terminado la carrera, he mantenido la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, amado, porque Dios es justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Así que, amado, ahí estamos usted y yo. Vamos a seguirnos esforzando, vamos a seguir luchando en medio de esta carrera. Vamos a seguir poniendo nuestra confianza en Dios, porque tenemos nuestra recompensa. Si nosotros seguimos y buscamos en la palabra, encontramos a Daniel. Miren, Daniel 1, Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, y allí estaban aquellos jóvenes. ¿Recuerdan aquellos jóvenes? Ananías, Misael y Azarías. Y Daniel le dijo al que trabajaba, ¿verdad?, cerca del rey: mira, pruébanos por 10 días. No nos des comida de rey, no queremos de la comida de rey. Danos legumbre, danos a beber agua. Y compáramos luego que pasen los 10 días, compáranos para que tú veas. Y dice que al pasar los 10 días, cuando compararon a Daniel y a aquellos jóvenes, a aquellos muchachos, tenían unos rostros mejores de aquel que le comía la comida del rey. Así que estaban mucho más robustos, estaban mucho más fuertes con lo que comían. ¿Por qué? Porque decidieron no contaminarse, y Dios se encargó, amado, de prosperarlo. Dios se encargó de darles el conocimiento y la inteligencia en todas las letras y ciencias. Y dice la palabra que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Amado, hay una recompensa a los fieles, hay una recompensa al que le sirve a Dios. Así que nos dice la palabra, tenemos que serle fiel a Dios. Amado, Dios no nos escogió a nosotros. Perdónenme, amado, nosotros no escogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Búsquese Juan, primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que, amado, nosotros somos privilegiados porque Dios está con nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Dios guarda a sus hijos, Dios guarda a todo aquel que le sirve. Pero es necesario, amado, que nosotros como creyentes, como cristianos, podamos vivir de tal manera que demostremos la fidelidad al Señor, que demostremos ante los demás, ante otros, ante las generaciones, que vivimos una vida agradable ante de la presencia de Dios. Amados, los que le sirven al Señor serán honrados. ¿Por qué? El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá cuando juzgue a todas las naciones, cuando juzgue a todas las cosas. Y nos dice en la palabra, hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y entre el que no le sirve. Hay una diferencia entre el justo y el malo, entre aquel que le sirve a Dios y el que no le sirve. Dios no escatima, Dios no divide la raza humana, ni entre blancos, ni entre negros, ni entre ricos, ni entre pobres, ni entre intelectuales, ni entre ignorantes. Pero, amados, Dios sí hace una diferencia entre aquellos que están a su derecha y a su izquierda, entre los que son ovejas y los que son machos cabríos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre aquellos que irán al cielo y entre aquellos que irán al infierno, entre aquellos que deciden andar en el camino angosto y entre aquellos que deciden andar por el camino ancho o el camino espacioso. Es importante, amado, que entendamos que nuestra vida debe ser una vida agradable ante los ojos de Dios. Es importante que entendamos y recordamos que Dios llegará en un momento, que Dios vendrá en un momento y traerá recompensa. Recompensa a aquellos que le fueron fiel y traerá juicio a aquellos que no le fueron fiel. Así que, amado, vemos cómo a través de esta escritura
Vemos cómo es que Dios le es fiel a aquel que le agrada. La fidelidad de Dios debe permanecer. Así que, amados, la fidelidad a Dios debe permanecer en nuestra vida. Seámosle fiel a Dios, que Él es fiel a los suyos, es fiel a sus hijos. Así que en esta mañana queremos dejar esta lección, ¿verdad? Aquí, importante, amados, que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Llegará el día del juicio final, llegará el día del juicio sobre las naciones, cuando el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en su gloria, y todos los ángeles vendrán con Él, y estaremos todos frente al trono de Dios. Estaremos todos reunidos delante de Él, y allí seremos juzgados. Seremos, ¿verdad?, juzgados, unos premiados y otros, ¿verdad?, que no le sirvieron a Dios, que hicieron lo malo, no serán premiados, y les tocará entonces vivir el lago, ¿verdad?, de azufre, de fuego y azufre. Procuremos, amados, tener una vida íntegra delante del Señor, tener una vida en santidad como Dios quiere. Dios le es fiel a su pueblo, amado. Dios le es fiel a su pueblo. Dios no falta a sus promesas, como muchos la tienen por danza. Dios es fiel, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amado, y usted y yo hemos tenido vivencia. Usted y yo hemos tenido vivencia donde hemos visto la mano de Dios, donde hemos visto cómo el favor de Dios está con su pueblo, cómo las misericordias de Dios están con nosotros, cómo, amado, cómo en medio de este tiempo hemos podido ver que el amor de Dios está con su iglesia, que el amor de Dios está con su pueblo. Mira, amado, somos bendecidos. Somos privilegiados. Este pueblo de Villa Angelina es un pueblo privilegiado, porque hasta el día de hoy tenemos que decir, no ha habido ningún enfermo. Hasta el día de hoy no ha habido nadie contagiado, amado. Y eso es el favor de Dios que tiene para con su pueblo. No es porque lo merecemos, amado, no es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que nosotros podamos hacer, es por su misericordia. Y eso tiene que estar claro en el corazón suyo, en el corazón mío, amado. Somos más que privilegiados. Debemos concientizar y debemos decir, gracias, Señor, porque tus misericordias han sido con nosotros cada mañana, son nuevas cada día, son nuevas para con tu pueblo. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado. Y aquí es donde entonces el pueblo tiene que reaccionar, amado, y nosotros como iglesia tenemos que reaccionar y decir, Señor, tú has sido con nosotros, y nuestra humillación tiene que estar presente. Debemos humillarnos ante el Padre día y noche, amado, estar agradecido por sus misericordias, estar agradecido por su ayuda, por la ayuda que ha tenido con nosotros, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana, amado. Amado, realícelo, piénselo, medítelo y reflexionemos. Dios ha sido bueno para con usted y para conmigo. Dios les bendiga en esta mañana, Dios les guarde, y sigamos gozándonos, que estaremos gozándonos durante el día de hoy en nuestro culto al Señor en la iglesia. Nos veremos, nos regocijaremos juntos, amados, y adoraremos y glorificaremos el nombre del Señor como Él se merece. Dios le bendiga, Dios le guarde.